Hola, buenas noches amigos. Siendo las 20 horas en punto, vamos a dar entonces la bienvenida a Javiera en el 30º tema, la 30ª sesión de nuestras jornadas de historia medieval. Hemos estado en diferentes temáticas, hoy día particularmente el viernes lo hemos dedicado un poco a la música, hemos visto sobre la cultura nórdica, sobre el Imperio Bizantino, sobre lo imaginario y diferentes temas que han salido a la palestra, pero esta vez vamos a tocar el tema con Javiera, que nos trae Javiera, que es relativo al arte, ¿ya? Faltaba algo de el dato fuerte, duro de arte que nos trae Javiera a través de la estética. Para que la conozcamos un poco, Javiera, de acá de Chile, estudiante de último año de licenciatura y teoría del arte en la Universidad Alberto Hurtado. Además de eso, se dedica a la recreación medieval en el grupo Bruma y además está en un grupo, es bailarina de un grupo de danza del Medio Oriente y de danza africana. Javiera, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, estimados, estimadas y estimades, ¿por qué no? El tema que vamos a tocar hoy se trata sobre estética medieval, o algo que podríamos nombrar como estética medieval, y las nociones de una estética del martillo. Para que esto se entienda bien, vamos a partir con algunas ideas sobre la estética, sobre todo de la patrística, las ideas que tienen que ver con los padres de la iglesia en torno a la belleza y obviamente la fealdad, porque no hay una sin otra. Inmediatamente nos vamos a ir a los tipos de soporte en los que se encuentran más comúnmente estas imágenes y finalmente nos vamos a dedicar específicamente a las funciones de los santos y a lo que tiene que ver con la representación del martirio de los santos, con una pequeña pizca ahí de sorpresa. Entonces, ideas de una estética medieval. ¿En qué consiste? ¿Qué ideas podrían guiar las nociones de belleza o de fealdad en el medioevo? ¿Y qué es la belleza para los padres de la iglesia? A ver, para empezar, las nociones que podrían considerarse como estéticas dentro del medioevo tienen que ver en gran medida con el movimiento patrístico, como ya les mencioné, el pensamiento de los padres de la iglesia y sus nociones de belleza. Dentro de estas ideas hay una gran influencia del pensamiento de los antiguos, sobre todo Platón, Aristóteles, de quien a rasgos muy generales se puede recoger el elemento del mundo de las ideas perfecto, donde está el uno, lo esencial, versus el mundo material, donde se encuentra lo múltiple e imperfecto, no más que una copia de aquello que se encuentra en el mundo de las ideas. Esto es tomado y transformado por los padres de la iglesia, entre ellos San Agustín, que en palabras muy básicas toma este uno y lo lleva a la divinidad. Es decir, la divinidad, el Dios cristiano, pasa a ser el único, el centro de esta especie de gráfico que yo os invito a imaginar, donde en el centro se encuentra la perfección, que es lo divino, y es aquello a lo que cada ser que esté circunscrito a ese sistema aspira a acercarse. Bajo esta mirada, lo feo, lo informe, lo demoníaco incluso, no es más que una parte de este orden general divino, siendo estas categorías casi irrelevantes ante la idea de lo menos bello. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada una de las partes que componen el sistema, sin importar lo feas, lo deformes e incluso lo malvadas, lo poco virtuosas que puedan ser, aún así son parte de este orden general escrito por Dios. Para estos personajes era muy importante el libro del Génesis, también es uno de mis favoritos, por cierto,
ya que en él se muestra a un Dios creador de todas las cosas, que es casi como un niño maravillado ante la belleza de lo que él hace. Entonces, según estos personajes, ¿quiénes son ellos, simples humanos mortales que intentan ser buenos, para decir que en el mundo hay cosas feas, malas o que salen de este orden divino? Lo único que ocurre es que ellos, bajo su humanidad, no son capaces de entender la importancia de ese rol en el sistema general y enorme que sale definitivamente de sus humildes sentidos, que son, por cierto, los mismos que los nuestros. Vamos a ir aquí con el primero de nuestros personajes, Plotino. Una pequeña cita. Digamos lo primero en qué consiste, por cierto, la belleza que hay en los cuerpos. Efectivamente, es algo que hace perceptible aún a la primera ojeada, y el alma se pronuncia como quien comprende y, reconociéndolo, lo acoge. ¿Y cómo que se ajusta con ello? En cambio, si tropieza con lo feo, se repliega y reniega y disiente de ello porque no sintoniza con ello y está ajena a ello. Pues bien, nuestra explicación es que con el alma es por naturaleza lo que es y procede de la esencia que le es superior entre los seres, en cuanto de cualquier cosa de su estirpe o una huella de lo que de su estirpe se alegra y se queda emocionada y la relaciona consigo misma, y tiene remembranza de sí misma y de los suyos. Entonces, para Plotino, la belleza de los cuerpos no consiste en las cualidades de la materia, por ejemplo, la armonía, la proporción, el color, sino que tiene que ver con la participación de lo material en el orden general de las cosas, que es determinado por el ser, o sea, por Dios. Y esto se manifiesta para el alma. El alma aquí es lo esencial para este sistema de belleza, es la esencia. Eso no significa que reniegue del cuerpo, en ningún momento. En segundo lugar, la belleza siempre participa del bien y lo requiere. La belleza no es sino un reflejo de las bondades interiores y de la participación de esta en el sistema divino. Y en tercer lugar, lo bello es subjetivo. Por un lado, esto implica que la percepción de lo bello no es posible si no hay una participación del sujeto que la percibe. El sujeto puede percibir estos elementos únicamente porque existen en sí mismo, en mayor o menor medida. La participación del sujeto en la recepción y percepción de la belleza resultan en placer y en el amor desinteresado. Vamos entonces con otro de los grandes, Agustín de Hipona. Agustín también recoge las ideas de Plotino y desde ahí da un pasito más. No hay mal absoluto para ti, y no solamente para ti, sino para el conjunto de tu creación. Nada hay fuera de ella que irrumpa y corrompa el orden que tú le impusiste. Sucede que en algunas partes de tu creación hay cosas que nosotros creemos malas porque no convienen a otros, pero como estas mismas concuerdan con otras, son también buenas, ciertamente en sí mismas, son también buenas. Y todas las cosas que no concuerdan con otras convienen o se adaptan a la parte inferior de la creación que llamamos tierra. El cielo con sus nubes y vientos se adapta a la tierra a la que pertenece. Lejos de mí decía, ojalá no existieran estas cosas, pues aunque solo viera estas cosas podría desear otras mejores, pero aún por estas debería alabarte, porque todas las cosas que te alaban desde la tierra, monstruos marinos, fuego y granizo, nieve y bruma, viento tempestuoso que ejecuta tu palabra. Desde las confesiones. Entonces, tenemos aquí a don Agustín de Hipona expresando estas mismas ideas que yo ya les planteé. El sistema divino es tan grande y los humanos son tan pequeños que solo pueden contener una parte del mismo, pero incluso la tormenta más catastrófica o el demonio más malvado sigue siendo parte de este sistema. Y no porque una persona no perciba belleza en ella, quiere decir que no la haya.
porque estos objetos o estos entes o estos personajes, lo que sea que forme parte del sistema, es servidor a Dios y ejecuta la palabra de este Dios que sabemos para ellos era todopoderoso y nada escapaba de él, ni de su mirada, ni de sus designios, ni de su palabra, la divina providencia. Siguiente, Alejandro de Ales. Él es un poquito más adelante en el tiempo, del siglo XIII. Así como una pintura con un color oscuro colocada en un lugar adecuado es apropiada, así el conjunto de las cosas es bello, también con los pecadores, de la Suma Teológica. Seguimos con esta idea donde tenemos claridad de que para todas estas personas que siguen las ideas de la Iglesia, que piensan que son teólogos, filósofos y grandes pensadores de su época, cada uno de los elementos es necesario para este orden. Vamos aquí con el siguiente punto. Ahora nos vamos a meter directo al arte, con este pequeño punteo. Arte, imágenes y usos. ¿Dónde aparecen las imágenes? ¿Quiénes las poseen o tienen acceso a ellas y qué uso tienen? Vamos a ir aquí. Vamos a volver atrás para explicarles mejor. Ahí. Un poquito más ordenado. Las imágenes en la Edad Media, y esto se prolonga mucho más allá de la Edad Media, incluso por ejemplo hasta la época colonial, Renacimiento y mucho más allá, las imágenes tienen un rol súper educativo, sobre todo en el tema religioso y político. Tenemos que recordar que las personas comunes no sabían leer. Incluso muchos de los monjes, que se supone que son quienes accedían más fácilmente a la cultura y a los libros, no sabían leer. Y esto incluye a algunos copistas. No sabían leer, copiaban simplemente lo que iban viendo, como quien copia un dibujo. Es por eso que hay muchas faltas de ortografía. Además, por supuesto que tampoco hay una norma unificada para toda Europa. Eso sería impensable en esta época. Entonces, las imágenes toman este rol educativo, este rol sensible, para una gran parte de la población. Entonces surge un siguiente punto. ¿Quiénes las poseen o quiénes tienen acceso a las imágenes? Las imágenes aparecen en distintos soportes, por ejemplo, manuscritos iluminados, libros de las horas, frescos, pinturas, obviamente no pintura al óleo ni cuadros como los conocemos porque aún no existían hasta el Renacimiento. Entonces, todas estas pinturas son carísimas, muy, muy caras. Y eso en parte se debe a los materiales, por ejemplo, a los pigmentos. Pensemos solo en un pigmento, el azul ultramar. El azul ultramar es el pigmento con el que se tiende a pintar a los seres más importantes, por ejemplo, a Jesús, a María, a la nobleza, se la tiende a pintar con colores azules, muy intensos. ¿Y este azul de dónde proviene? Proviene del lapislázuli. O sea, quienes hacían la pintura utilizaban lapislázuli molido, el cual tenía, por ejemplo, 2 o 3 lavados para de ahí sacar 2 o 3 pinturas de distintas calidades. La primera era la más intensa, porque tenía mucha mayor cantidad de pigmento y de este compuesto de la piedra semipreciosa, y por tanto era el más caro. El segundo era un poco más barato y el tercero más barato, que ya era casi como un celestito. El pan de oro, las piedras preciosas que se incrustaban en muchos libros, el material de los libros, que muchas veces no era el papel que nosotros conocemos o nos imaginamos, sino que venía de matar animales, y eso tenía un tratamiento súper intenso, súper complicado, que tomaba mucho tiempo. Entonces, ¿quiénes podían acceder a las pinturas? ¿Quiénes podían acceder a las iluminaciones? Y eso es, y sigue siendo, una esfera alta de la sociedad. La parte más baja de la sociedad donde podía acceder a estas pinturas, sobre todo en las iglesias. Y no en toda la Edad Media, porque
Hay ciertos momentos en que las pinturas se ocultan porque hay una querella iconoclasta donde se decide que las pinturas son malas para la educación, para la religión de los pobres. ¿Mm? Pero los lugares, volviendo al tema, donde ellos podían acceder a estas pinturas era precisamente en los frescos de las iglesias, en los trípticos de las iglesias y algún que otro dibujo muy sencillo. Entonces tenemos que viajar ahí con la imaginación y pensar, ¿qué ven estas personas, las personas de estratos más bajos, cuando ven una imagen de colores pero maravillosos, con dorados, con azules, con rojos intensos, que también eran carísimos? Claro, ellos se afectaban profundamente porque la sensibilidad de las personas siempre ha estado abierta a la belleza, y bajo estas ideas que nos plantean los mismos padres de la Iglesia, si nos imaginamos que en cada una de estas personas había belleza interior, porque se supone que son buenas, se supone, ideales, personas ideales, y reciben toda la influencia de estas pinturas a las que tienen acceso muy rara vez, por ejemplo en las misas, tenemos que entender que para ellos era pero Full HD, 4K y todas esas cosas increíbles que nosotros vemos en la actualidad. Entonces, si veían, por ejemplo, un Cristo sangrando, para ellos era el Cristo sangrando. No era un Cristo sangrando, no era un dibujo en la pared, no era una señora con una guaguita en brazos, sino que era la Virgen y el niño. Entonces tenían un rol muy intenso estas pinturas para las personas comunes. Ahora vamos a ir un poquito a los soportes que tenían, alejándonos un poco obviamente de esto de la gente común, porque como vamos a ver son joyas. Por un lado tenemos los libros como este, el primero que vemos aquí, que son realmente joyas. Para empezar, los libros medievales son súper grandes, son carísimos porque hay que pensar que cada uno se hacía a mano y ninguno era igual al otro. Y tercero, y muestra de esto, es este Cristo Pantocrátor, con un libro joya que es del monasterio de Santa Caterina Sinaí, del siglo VI. Igual les cuento de pasada, el Cristo Pantocrátor es un Cristo que representa la naturaleza humana y la naturaleza divina. Por eso, si se fijan, su cara tiene dos partes que son separadas entre sí, y su mano tiene este gesto, que habla de su doble naturaleza, humana y divina, y también de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está como un poquito decodificado el mensaje, y fíjense en lo que tiene en su mano. Un libro joya, un libro objeto que probablemente tenga incrustaciones, que se ve de un color dorado, el cual, como ya les comenté, no es barato. Vamos entonces. Si seguimos por la misma línea de estos libros que hacían los orfebres, por ejemplo, aquí tenemos este libro del siglo X, que ahí está la portada, y la contraportada aquí abajito. Si se fijan, tiene incrustaciones de piedras preciosas, pero a más no poder. O sea, yo me imagino lo caro y lo poco asequible que es para cualquier persona tener un libro como este. Por eso es tan revolucionaria la creación de la imprenta, pero faltan un par de siglos para eso. Y aquí puse este porque me pareció una curiosidad súper simpática. El libro del Evangelio de Lindisfarne, que es de finales del siglo VII, inicios del VIII. La curiosidad en realidad es súper sencilla. Cuando se inicia la era vikinga, precisamente donde asaltan un monasterio es en Lindisfarne, cerquita aquí de estos años. Entonces, capaz que este mismo libro se lo hayan robado y después se recuperó. Siguiendo. Tenemos también estos libros que son los libros de las horas. Los libros de las horas son libros que van indicando a qué hora hay que rezar, cuáles son los rezos según la época del año, según el día, según la hora, y tienen distintas iluminaciones y miniaturas donde van mostrando distintos episodios de la iglesia. Por ejemplo, tienen algunos de Navidad, de Pascua de Resurrección,
y de cada una de estas celebraciones, además de distintos santos. Otro soporte eran los frescos y pinturas sobre madera. La mayoría de frescos y pinturas sobre madera era pintura al temple. ¿Qué es la pintura al temple? La pintura al temple es una pintura que se seca muy, muy, muy rápido. Es como la témpera, pero más veloz porque estaba compuesta en parte con huevo, aceite, bueno, aceite aún no, pero con huevo y pigmentos y otros ingredientes que aún no manejo del todo. Entonces, ¿qué pasaba? Que si tú ibas y pintabas algo, ponías la pintura, esto se secaba casi inmediatamente. Por lo tanto, no se podían hacer retoques sobre la misma pintura. No habían correcciones, porque si no había que raspar, preparar de nuevo el soporte con distintos materiales y después recién se podía pintar de nuevo, y eso no pasaba porque los materiales eran muy, muy caros. Y finalmente puse aquí un fresco de San Clemente de Taúl. Es otro Cristo muy parecido al Cristo Pantocrator. También, si se fijan, tiene esta ceñita de su doble naturaleza y sostiene un texto. Vamos aquí entonces. Nos estamos acercando al centro del asunto. Los santos. ¿Qué pasa con los santos? Bueno, es súper... los santos tienen un rol súper, súper, súper importante dentro de la Edad Media y la colonia también, por qué no decirlo, ya que ellos interceden de alguna forma entre los humanos más imperfectos, que están como básicamente en la parte más baja de este sistema de divinidad y perfección, y la divinidad. Entonces, ¿quiénes son los santos? ¿Qué hacen los santos? Los santos de alguna forma vienen a reemplazar y a llevar a cabo el reemplazo de las maravillas. Las maravillas tienen una herencia como ancestral de cada una de las ascendencias de las distintas personas de Europa, porque hay que tener muy, muy en mente que Europa es súper mestiza en ese instante, es súper mestiza, o sea, hay vikingos aquí, hay árabes acá, ¿cierto? Tenemos toda la influencia, por ejemplo, en Italia, que tenemos otro tipo de persona en Alemania, bueno, lo que va a ser Alemania, lo que va a ser Francia. Cada uno de estos lugares tiene una multiplicidad étnica, por decirlo de alguna forma, súper amplia. Entonces, a partir de esas distintas identidades que hay, también hay herencias ancestrales que hablan sobre criaturas místicas, muertos parlantes, espíritus que aparecen, monstruos marinos, que las sirenas y todo ese tipo de bestias que aparecen como en los bestiarios son maravillas. ¿Qué pasa con la iglesia y las maravillas? Obviamente a la iglesia no le gustan las maravillas, pero tampoco pueden llegar y extirparlas de las personas como si nada. Entonces, ¿qué hacen? Van y dicen, ok, no podemos eliminar la maravilla, pero vamos a tener los milagros. Los milagros son lo sobrenatural que está regido por la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un santo, se espera que el santo haga un milagro. Y el milagro no obra a través del santo ni obra por la persona que está involucrada en el milagro, sino que obra por la gracia divina y por la cual el santo intercede. Entonces, de esa forma la iglesia se va apropiando un poco de esto y genera esta nueva forma de lo sobrenatural más controlado. Entonces, los santos permiten entregar a los creyentes una experiencia mucho más directa de lo sagrado, ya que los santos son maleables y se van adaptando al lugar, la época y la necesidad de las personas. Los santos y sus milagros buscan desplazar a las maravillas. Le Goff, por ejemplo, plantea que en la Edad Media se registró una especie de represión de lo maravilloso, sobre todo hasta el siglo XI, y luego lo que se intenta hacer es transformarlo y recuperarlo ante la aparición constante de este elemento en las historias de caballería, por ejemplo. Entonces llegamos a este punto en que hay un sobrenatural cristiano y esto es
básicamente lo milagroso. Disculpe. Entonces, tengo aquí una cita que les voy a leer. Una de las características de lo maravilloso es, desde luego, el hecho de ser producido por fuerzas o seres sobrenaturales que son precisamente múltiples. Y creo que algo de esto encontramos en el plural mirabilia de la Edad Media. No solo tenemos un mundo de objetos, un mundo de acciones diversas, sino que detrás hay una multiplicidad de fuerzas. Ahora bien, lo maravilloso cristiano, en el milagro hay un autor, pero un único autor, que es Dios. Y precisamente aquí es donde se plantea el problema del puesto de lo maravilloso, no solo en la religión, sino que en una religión monoteísta. Después hay una reglamentación de lo maravilloso en el milagro. Hay un control y a la vez una crítica del milagro, el cual en última instancia hace desvanecer lo maravilloso. Y por fin está lo que yo llamo una tendencia a racionalizar lo maravilloso y en particular a despojarlo, más o menos de un carácter esencial, según me parece, el carácter de lo imprevisible. Si nos atendemos a lo etimológicamente, si nos atenemos etimológicamente a las raíces visuales de lo maravilloso, comprobamos la existencia de un rasgo fundamental, la idea de aparición. Si el milagro solo depende del arbitrio de Dios, lo cual justamente lo diferencia de los acontecimientos naturales, desde luego también queridos por Dios, pero que Dios decidió de una vez por todas, creando así una cierta regularidad en el mundo, no escapa por su parte al plan divino y a una cierta regularidad. En la medida en que el milagro se realiza por obra de los intermediarios, que son los santos, estos están colocados en una situación tal que la aparición del milagro por obra suya es previsible. A pesar de las variaciones y de los artificios de la literatura hagiográfica, me parece discernir una especie de creciente cansancio en los hombres de la Edad Media respecto a los santos, en la medida en que desde el momento en que aparecen se sabe lo que van a hacer. Es decir, básicamente para estas personas si hay santo, hay milagro, y eso se vuelve un poco tedioso para el común de las personas, pero aún así la Iglesia sigue invirtiendo esfuerzos en hacer que la gente se apegue profundamente al culto a los santos, porque los santos permiten, como ya dijimos, tener una experiencia vital mucho más cercana a la divinidad de lo que lo hace solamente la figura enorme de Dios, enorme y además irrepresentable, porque en esta época es imposible pensar en representar a Dios. Se representa a Jesús, que es parte de Dios, pero que no es exactamente lo mismo. Vamos aquí entonces con estos santos. En primer lugar, decidí tomar a San Bartolomé. San Bartolomé es uno de los apóstoles de Jesús, y su martirio y muerte se atribuyen a Astiages, rey de Armenia y hermano del rey Polimio, a quien San Bartolomé había convertido al cristianismo. Como los sacerdotes de los templos paganos que estaban quedando sin seguidores, protestaron ante Astiages de la labor evangelizadora de Bartolomé. Él mandó a llamarlo y le ordenó que adorara a sus ídolos, tal como lo había hecho con su hermano. Ante esta negativa, el rey ordenó que fuera desollado vivo en su presencia hasta que renunciase a su Dios o muriese. Claramente no renunció a su Dios. Entonces, ¿qué tenemos aquí en esta imagen que está, por cierto, sacada de un santoral húngaro que se encuentra actualmente en muy buenas condiciones de conservación y que es del año 1325 al 1335 aproximadamente? Tenemos a dos perpetradores del martirio, que son estos dos personajes de acá, que están con cuchillos sacándole la piel al santo. Y aquí tenemos ya el cadáver del santo, por otro personaje cristiano, que está siendo recuperado y depositado en su tumba. Entonces, ¿qué tiene de importante este tema de los martirios y el santo? El martirio sirve para recordarle a los creyentes de que deben participar de la experiencia divina por medio de la fe, y que la fe
a pesar de que tenga consecuencias como por ejemplo la muerte, la tortura, el dolor o pruebas, Dios los va a salvaguardar de todo dolor. Ustedes se preguntarán, pero ok, ¿cómo vamos a, si creemos en Dios y rezamos y somos buenos y todo eso, y aún así nos podemos morir y nos van a desollar? Es como, sí, los van a desollar. ¿Van a sufrir tal vez? Sí. Pero resulta ser que para las personas medievales, a pesar de que son muy sensibles, muy corporales, con una conciencia muy intensa de sus cuerpos y de su sexualidad, por ejemplo, como vimos en algunos de los otros encuentros, lo corpóreo no es más que un paso en el camino hacia la vida eterna. Entonces es como, vale, puedes sufrir, vale, puedes morir, ok, pero miren, los santos sufrieron más que tú. Y ahí el creyente tendría que decir, bueno, sí, sufrieron más que yo. Y entonces la iglesia va y les dice, ok, ya, sufrieron más que tú. Sí, sí. Aparte de sufrir más que tú, vivieron estos martirios tremendos sin queja. Y ahí la persona común tendría que decir, ok, lo vivieron sin queja. Y entonces la iglesia va y les dice, y si lo vivieron sin queja a San Bartolomé, que le están sacando la piel ahí vivo, ¿por qué tú te vas a quejar, por ejemplo, de tener hambre? ¿Por qué tú te vas a quejar de un dolor de muela, de la lepra, de la sífilis, que son enfermedades súper terribles y comunes en esta época? Entonces la santidad actúa como una especie de coerción para el común de los mortales, para que puedan vivir su vida dándolo todo y entendiendo que esta vida terrenal no es más que el camino hacia la vida eterna, que es lo que va mostrando cada uno de estos santos. El siguiente santo es San Sebastián. Él cumplía un rol militar y se acabó por ser descubierto y denunció al emperador Maximiano, quien lo obligó a escoger entre su condición militar y su fe religiosa. Sebastián eligió seguir siendo cristiano y el emperador lo amenazó de muerte, pero Sebastián se mantuvo firme en su fe. Enfurecido, lo condenó a morir. Los soldados del emperador lo llevaron al estadio, lo desnudaron y lo ataron a un poste y lanzaron sobre él una lluvia de flechas y lo dieron por muerto. Sin embargo, él no estaba muerto, sino que se mantuvo con vida, pero muy herido. Lo llevaron a casa de una noble cristiana romana llamada Irene, que lo mantuvo escondido y le curó las heridas hasta que se sanó. Luego sus amigos le recomendaron que se fuera de Roma, pero Sebastián lo que decidió hacer fue aparecerse ante el emperador, que ya lo daba por muerto, y le reprochó su conducta, cosa que por supuesto le costó la muerte. Finalmente, Maximiano lo mandó a azotar hasta morir. Esta vez sí se murió. Entonces, nuevamente, tenemos aquí esta representación que yo la encuentro súper interesante. Es ya así como de la colita ya de lo que podríamos llamar Edad Media. Oficialmente yo pienso que los patrones en todo caso se prolongan. Pero bueno, eso es para otro tema de conversación. Es del siglo XV. Tenemos entonces a un San Sebastián rodeado por 4 soldados, al menos los que se ven. Y tenemos aquí a un San Sebastián mucho, mucho más grande que el tamaño de estos soldados. Y esto podría deberse a 2 cosas. Uno, que el intento, que hay un intento de perspectiva al ser esta obra ya como cerquita, como algunos cambios de paradigma, como el Renacimiento, la perspectiva y todo este asunto. O, que yo creo que vamos por ahí el tema, es más grande porque es más importante. Este es un tipo de escala súper, súper común donde los personajes más grandes son los más importantes, que se usaba incluso en el Antiguo Egipto. Y además tenemos aquí estos 2 pequeños personajes que están rezando por él. Pero ¿qué es lo relevante de nuevo si seguimos esta idea de que los mártires sirven para que las personas fortalezcan su fe y acepten su dolor como una cosa pasajera de esta vida humana, sencilla y desechable? Es que miren el rostro
de San Sebastián, miren su gesto. O sea, el tipo está desnudo amarrado a un poste lleno de flechas. Pero yo no lo veo llorando, no lo veo sufriendo, no lo veo ni siquiera muy ensangrentado. Y eso nos habla de que hay una decisión por parte de los artífices de esta época por representar a los santos en martirio de una forma que no espante a los fieles. Entonces, si uno no quiere espantar a los fieles, tiene que mostrar a los santos en forma muy tranquila, muy pacífica, porque si no, ellos que están viviendo el martirio y la iglesia que los quiere llevar a decir, ok, este martirio no es tan terrible, mi vida, aunque me esté pudriendo y se me caigan los dedos, no es tan terrible porque voy a vivir esta vida eterna. ¿Cómo los convencemos entonces? Los convencemos mostrando a los santos de forma tranquila ante un sufrimiento que es definitivamente enorme. O sea, yo creo que a mí me clavan una de esas flechas y yo me tiro al suelo a llorar. Pero aquí el maravilloso San Sebastián no tiene expresión de dolor, no tiene gestos de sufrimiento, apenas hay un poquito de sangre, sus manos están muy tranquilas, no están crispadas, y no creamos que esto es porque los artífices medievales no saben dibujar dolor, sino que es una decisión estética. Vamos aquí con el último ejemplo que les traje por hoy, que es Santa Catalina. Santa Catalina es un caso súper interesante porque ella tiende a ser confundida con Hipatia en su historia. Los textos son súper tardíos y no hay mucha información sobre ella. Pero sabemos que eso no es muy relevante a la hora de generar la leyenda, que luego se va a inscribir en las geografías. Las geografías son las vidas de los santos, que luego van a ser tomadas como ejemplares mártires de la iglesia. Entonces, Catalina nació hacia el 290, en el seno de una familia noble de Alejandría, en Egipto. Era muy inteligente y además tenía grandes estudios que la situaron al mismo nivel que grandes poetas y filósofos de la época. Se supone que una noche se le apareció Cristo y decidió en ese momento consagrarle su vida, considerándose desde entonces su prometida. El tema del matrimonio místico es súper común, según el texto. El emperador Magencio acudió a Alejandría para presidir una fiesta pagana y ordenó que todos los súbditos hicieran sacrificios. Catalina entró en el templo, pero en lugar de sacrificar a un animal, hizo la señal de la cruz. Y dirigiéndose al emperador lo reprendió, exhortándolo a conocer al verdadero Dios. Fue entonces conducida al palacio. Ella reiteró su negativa a hacer sacrificios, pero invitó al emperador a un debate. En la prueba del debate filosófico, los sabios resultaron convertidos al cristianismo por Catalina, lo que provocó por supuesto la ira del emperador, quien hizo ejecutar a los sabios no sin proponerle antes a Catalina que se casara con uno de ellos, asunto al que ella también se negó porque ella estaba prometida a Cristo. Magencio trató de convencerla con promesas, pero al no lograrlo, mandó azotarla y después encerrarla en prisión. Allí fue visitada por la propia emperatriz y un oficial, Porfirio, quienes terminaron por convertirse junto con otros 200 soldados, según señala la pasión. El emperador entonces ordenó que se torturara a Catalina utilizando para ello una máquina formada por unas ruedas con cuchillas afiladas, que son las que se ven ahí, y estas ruedas se rompieron al tocar el cuerpo de Catalina. Ella salió ilesa. La emperatriz intentó interceder a favor de ella, pero finalmente fue decapitada, al igual que Porfirio y sus 200 soldados. Entonces, tenemos a una Catalina que también yace desnuda. Tenemos a distintos personajes que se están tapando la cara ante el horror de la rueda. Están aquí atrás, vestido de rojo y verde, con un turbante, y el otro de azul le está dando la espalda. Miran con horror lo que está pasando, no quieren verlo porque es un martirio muy duro. También tenemos aquí a estos entes celestiales que, si se fijan, están rompiendo las cuchillas con una especie de espada
antes de que toquen la piel de Catalina. Y tenemos aquí, por supuesto, al rey. Entonces, Catalina se muestra totalmente pacífica ante la posibilidad de esa tortura. Los ángeles interceden por ella y los ángeles son parte de este sistema divino. Los ángeles son emisarios de Dios bajo esta visión. Entonces, si los ángeles que son emisarios de Dios y Catalina que está entregada totalmente a su fe y puso ante la perspectiva de la muerte, ante las pruebas de las tentaciones que le ofrece este emperador, y ella no cede, entonces Dios, al ver su ejemplaridad, decide interceder por ella, para que de esta forma ella sea una prueba más de la fe y del amor que tiene este Dios por los humanos, que son su creación. Tenemos entonces a todos estos santos, hoy día ejemplaricé con 3, pero hay muchos más. Santa Cecilia, por ejemplo, patrona de la música, quien fue, se supone, hervida y no le pasó nada, cosa muy difícil de creer, pero no le pasó nada. Estos santos entonces funcionan para convencer a las personas, para atraerlas a la fe y participar por medio de ella. Esto no está como muy conectado con el tema, pero creo que igual es importante mencionarlo. Los santos, en general, reciben pruebas en vida antes de ser emisarios de Dios y tener milagros una vez ya muertos o vivos incluso. Pero ellos son probados, ya sea mediante martirios o mediante lo demoníaco. Pero ellos son probados, su fe es probada, y recién entonces pasan a ser parte central de estos emisarios de lo divino con los cuales los fieles se pueden identificar más fácil. Su sacrificio es alcanzable. Eso es lo que se quiere decir. El sacrificio de los santos es algo que cualquiera podría alcanzar con la suficiente fe en la época. Por ejemplo, lo vamos a comparar aquí con esta obra, que es La Piedad de Roetgen, que es una obra del siglo XIV, de madera policromada. Aquí se ve el martirio que vive Cristo. Si lo comparamos, por ejemplo, vamos aquí atrás, con lo que está viviendo San Sebastián, o sea, pensémoslo fríamente, yo sé que va a sonar como frío, si es que hay algo muy sensible respecto a esta religiosidad, pero lo que le hacen a Cristo no es tan terrible, no lo están desollando, no lo están hirviendo, no le están sacando, no sé, no le están cayendo una lluvia de flechas. No quiero decir que las muertes que viven no sean terribles, pero a Cristo se lo representa así, porque el sacrificio que Él hace es inconmensurable, es un sacrificio enorme para salvar a toda la humanidad. Entonces a Cristo sí lo pueden dibujar sangrando, a Cristo sí lo pueden dibujar marchito, delgado, sufriente, porque el sacrificio que Él hace no solo es el sacrificio de la carne, sino que es un sacrificio de tal magnitud que ningún santo y ningún humano podría alcanzar ese nivel, porque Él no es un humano, participa de la humanidad, pero como una parte de la divinidad, como consciente de sí misma. Es una parte de la tríada divina de Padre, Hijo y Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad. Entonces, no podrían osar dibujar a los santos bajo un sufrimiento así de grande, porque los santos lo que hacen es poner a prueba su fe. Cristo lo que hace es sacrificar su humanidad, su cuerpo y todo el sufrimiento que puede entregar por toda la humanidad. Es por eso que entonces tenemos estas dos formas de representación que son tan diferentes entre sí y que me atrevo a decir también que siguen mucho más adelante en el tiempo. Si vemos después ejemplos, por ejemplo, de la colonia, estos patrones de representación se mantienen. Y eso es súper interesante porque quiere decir que algunas cosas del pensamiento medieval trascienden a esta época.
Y bueno, con eso quiero dar por finalizada esta charla. Ahora supongo que se dará paso a preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javiera. Muy interesante tu presentación. Vamos entonces a dar el paso a las dudas y consultas. Eh, Como está indicado, levantando la manito o levantando el dedito, quien quiera comentar algo. ¿Habrá alguien interesado en comentar, en compartir algo? Vamos con Leonardo. Ahí está. Leonardo, buenas noches. Leonardo, ¿escuchas? ¿Está desbloqueado tu micrófono? Está bloqueado. A ver, vamos a reiniciar el audio. Leonardo, ¿escuchas? Levanta la mano, tiene bloqueado, pero no se escucha. Parece que hay problemas con el micrófono. Pareciera, bueno, igual puede escribir y podemos leer su Claro, duda en voz alta. en el fanpage puede dejar su pregunta eh, para ver si es que Paulo. Javiera, parabéns pela conferência. Eu sou de Brasil, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu faço canto gregoriano. E eu também tenho um coro de crianças na rede pública, uma oficina coral de canto gregoriano com crianças. Eu queria fazer um breve comentário, parabéns pela conferência, fazer um breve comentário e aí pedir a sua opinião. Trata-se do seguinte, na Idade Média, o maravilhoso, o super exótico, era ligado aos milagres. Os santos, a gente pode dizer que eles eram intercessores, certo? Entre Deus e os fenômenos maravilhosos. Hoje em dia, a gente vive numa época, por exemplo, veja o caso, por exemplo, da ciência, da física, por exemplo, a física quântica, por exemplo. Hoje, o homem, com um supertelescópio, ele consegue enxergar galáxias há bilhões de anos. E temos um conhecimento fantástico do passado e muitíssimas áreas. Eu pergunto se você concorda que hoje o sobrenatural ele é tão dominado pelo campo da ciência, ele está tão impregnado pela ciência, é tão científico, aspas, vamos colocar assim, que a presença de Deus ela ficou à parte. Então, por exemplo, hoje em dia, a gente tem o que eu chamo de uma autêntica caverna de Alibaba, o YouTube. O YouTube é um local que tem milhões de vídeos. É riquíssimo, é vastíssimo e é uma exuberância maravilhosa. Mas o divino, hoje em dia, não é visto, por exemplo, no YouTube. As pessoas veem uma plataforma
para depósito de vídeos. Então, eu pergunto, a gente pode dizer hoje que o ser humano, na sua complexidade, ele substituiu Deus pela ciência? Compreende o que eu estou falando? Muito obrigado pela paciência. A ver, tiendo a pensar que lo maravilloso en nuestra era tiene que ver siempre con la facultad del conocimiento, la posibilidad de saber. En ese sentido, la idea de Dios, pero aquí es obviamente mi idea personal, no tiene que ver como con algo más académico o estructurado, es que la noción de Dios como un Dios omnipotente, omnipresente, que todo lo sabe, que todo lo ve y que todo obra bajo su palabra y su voluntad, está un poco obsoleta. Pero sí hay resquicios de esta idea de lo maravilloso y de la divinidad cuando vemos cosas tan sencillas como la conformación precisa, hermosa y armónica de la naturaleza. Como tú mismo mencionabas, las galaxias que podemos observar con supertelescopios, la forma en que crecen los pétalos de las flores y toda esta armonía que se va presentando matemáticamente en la naturaleza. En ese sentido, a ese impulso de creación perfecto y armonioso, podríamos llamarlo una especie de divinidad moderna que la ciencia estudia. No sé si eso responde un poco a la pregunta. Gracias, gracias. Vamos a insistir con Leonardo, que veo que está levantando la mano, pero ¿se escuchará, Leonardo, por casualidad? ¿Tiene audio? Ahí se le... Ya, le invitamos entonces a que deje su pregunta por el fanpage. Te agradezco mucho tu presentación. Mientras la estabas exponiendo, yo me recordaba de un libro que se llama La Edad Media en Chile, que lo escribe Gabriel Guardia, lo tengo aquí justo a mi lado. Historia de la Iglesia desde la fundación de Santiago a la incorporación de Chiloé. Este libro se centra mucho justamente en lo que tú comentaste al final, o varios capítulos en el fondo, a cómo interpretar el arte eclesiástico fundamentalmente en los monasterios de América y centrado particularmente en Chile, pero cómo tienen esta estrecha relación y que básicamente siguen los mismos patrones estéticos y artísticos. Entonces, yo te invito a buscar ese texto y a profundizar en ese tema porque es sumamente importante y no muy profundizado acá en nuestro país. Sí, es verdad. De hecho, igual ahora estoy, bueno, te lo comentaba en privado, estoy trabajando un poco con la colección de San Francisco y la serie de las postrimerías. Y en ambas se pueden observar reminiscencias medievales. Yo estoy trabajando específicamente con el tema del demonio en esas obras. Y cómo cumple esta misma función de la prueba de la santidad y de exhortar a las personas que, recordemos, tenían una herencia ancestral mucho más cercana, cómo los exhortamos en el fondo por medio de las imágenes a que se alejen de sus cultos tradicionales y ancestrales. Aquí pasa algo más o menos parecido, pero los patrones de representación son los mismos. Incluso en el Concilio de Trento se genera una sesión súper importante que es para determinar qué función cumplen las imágenes y cómo tienen que representarse. Y básicamente lo que dicen es que los pobres ignorantes que no saben leer tienen que usar las imágenes, porque para ellos es la única forma de llegar a la fe, a la palabra y de entender la religiosidad. Y eso es súper, súper interesante. José Herrera está levantando la mano.
Sí, muy buenas noches. Mi nombre es José Herrera, soy de Medellín, Colombia. Felicito a la expositora por tan interesante presentación. Eh, Precisamente quisiera como hacerle la pregunta con respecto a lo que usted acaba de mencionar en los monasterios, conventos de nuestros países. Estoy hablando pues Chile y Colombia. Deben encontrarse pues una cantidad de maravillas, de textos y cosas interesantísimas. No sé si la profesora que nos expuso tiene entonces algún encuentro, algún conocimiento de esto en Chile. Acá en Colombia hemos querido hacer algunas investigaciones en ese aspecto. Yo comparto un centro de estudios clásicos y medievales que hemos acabado de fundar hace poco acá en Medellín, y si bien aquí los estudios medievales no han sido pues muy consecuentes con un trabajo muy largo, no obstante estamos interesados en seguir un hilo de trabajo con respecto a esto, al trabajo de los textos, de los de aquellos documentos y cosas que se encuentran en los monasterios y aquellos vestigios pues, medievales que hay en nuestros países. No sé cómo estará en este momento en Chile, como usted acaba de mencionar, y que le pregunta también a la expositora. Muchas gracias. Bueno, en Chile igual me da un poco la idea de que la Edad Media es muy, muy querida por la gente que se dedica un poco a esto. Eh, Respecto a los estudios que se hacen, al menos desde el campo del arte y a lo que yo misma he podido acceder como estudiante del último año que soy, tiene que ver más que nada con lo colonial, como cómo se aplican los patrones, cómo viajan desde Europa, por ejemplo, los grabados desde las naciones que no son centros de arte, como lo es, por ejemplo, Alemania, como lo es España, que no son regiones donde se ve el arte de forma tan prolífica, de forma así, pero abundante, amplia. Hay escuelas de arte muy prolíficas, hay renacimientos en esas áreas, hay modificaciones, pero lo que viaja a Latinoamérica es principalmente grabado, y el grabado porta en sí, junto con la imaginería, el fervor de los íconos medievales, y los íconos medievales son, por ejemplo, los mártires, los santos, las pasiones, y todos estos elementos que están mucho más insertos en el fervor popular, en el amor que tiene la gente hacia la religiosidad. Y ese amor se ve, por ejemplo, en, no sé, por ejemplo, San Diego, que son santos que sufren mucho martirio, que sufren muchas pruebas espirituales por medio de lo demoníaco, por ejemplo, eh, y todo eso tiene que ver precisamente con estas imágenes que se portan en Latinoamérica, que son las de fervor popular. Incluso en algún momento se trataron de cambiar por otras materialidades que no fueran, por ejemplo, madera policromada con pelo humano, y no tuvieron el mismo efecto, la gente no las quiso igual. Eso. Bueno, Javiera, vamos a ir ya dando final a esta conferencia. Ya es día viernes, hay que ir a descansar un poco y está bien eso. Te voy a hacer entrega de este certificado eh, por tu participación en estas jornadas de historia medieval. Algo simbólico, ya, bastante humilde y muy simbólico, pero con mucho cariño. Y te invito a ti a seguir en esta senda medieval, por tanto el arte, ya que es necesario a los estudios, todos los estudios medievales también mirarlo de diferentes aristas, no solamente historiadores, sino que de otras áreas como tú que vienes de la estética y de la teoría y la historia del arte, eh, porque es bueno ya también ver con qué nos aportan las nuevas perspectivas y las nuevas generaciones. Así que te dejo, ya está en tu correo, y vamos a dar por cerrado ya esta sesión. Nos vemos el lunes, terminamos ya con la charla de del Imperio Bizantino, y la última ya la tercera parte de la historia de los
pueblos nórdicos, los pueblos vikingos. Todos cordialmente invitados, así que estamos conectándonos. Muchas gracias, Javiera, muchas gracias a todas las personas que estuvieron tanto como en esta plataforma Zoom, como viéndonos también por nuestro fanpage. Vamos a dejar de compartir entonces y muchas gracias. Gracias a ustedes.